En el mundo existen numerosos países con realidades complejas y contrastantes, pero pocos resultan tan sorprendentes como este. Nos referimos a Venezuela, una nación que para muchos es considerada la más rica en recursos naturales del planeta, pero que al mismo tiempo enfrenta una crisis económica y social tan grave que su moneda ha llegado a tener menos valor que el propio papel en el que está impresa. Este contraste extremo convierte a Venezuela en un país que despierta tanto admiración como reflexión. Vamos a explorar en profundidad esta tierra fascinante, un país que combina paisajes extraordinarios, historia apasionante, culturas ancestrales y fenómenos naturales que parecen sacados de otro planeta. Venezuela es reconocida por poseer las mayores reservas de petróleo del mundo, ser el territorio con más oro de América y ocupar el cuarto lugar mundial en reservas de gas natural. Pero su riqueza no termina allí. Este país también es hogar de la cascada más alta del planeta, de selvas impenetrables y de montañas que permanecen prácticamente intactas desde hace millones de años. En las profundidades de la selva amazónica venezolana todavía viven comunidades indígenas que no tienen contacto directo con el mundo moderno y que mantienen costumbres ancestrales que se remontan a tiempos inmemoriales. Esta nación también es conocida por su extraordinaria belleza cultural, que se refleja en sus múltiples títulos internacionales de concursos de belleza, al punto de que la estética se ha convertido en un verdadero símbolo nacional. En algunos momentos de su historia reciente, incluso el gobierno llegó a financiar cursos de modelaje y cirugías estéticas como parte de una política cultural que proyecta al país como la tierra de las mujeres más bellas del mundo. Venezuela es sin duda un país de extremos. Una tierra en la que conviven paisajes de ensueño con duras realidades sociales y donde la abundancia natural contrasta con los desafíos cotidianos que enfrentan millones de sus habitantes. Prepárate, porque en este recorrido vamos a descubrir secretos sorprendentes que muestran a Venezuela no solo como un destino turístico fascinante, sino también como un reflejo de la complejidad de nuestra historia humana. Empecemos este viaje. Ubicada estratégicamente al norte de América del Sur, Venezuela es un país con una diversidad geográfica que resulta impactante incluso para viajeros experimentados. Limita al norte con el Mar Caribe, al este con Guyana, al sur con Brasil y al oeste con Colombia. Su territorio abarca playas paradisíacas, selvas tropicales, sabanas infinitas, montañas nevadas, desiertos y llanuras, convirtiéndose en un destino único para quienes aman la naturaleza. Entre sus paisajes más emblemáticos se encuentran la Gran Sabana, un lugar que parece sacado de una novela fantástica, los médanos de Coro, un desierto en miniatura con dunas doradas que cambian de forma constantemente, y la cordillera de los Andes, donde los picos nevados y los pueblos coloniales ofrecen una postal totalmente distinta del resto del país. Venezuela es también hogar del delta del Orinoco, una de las redes fluviales más impresionantes del mundo, donde el agua, la selva y la vida silvestre se entrelazan de una manera única. Su biodiversidad es extraordinaria. Este país se ubica entre las naciones más megadiversas del planeta. Aquí habitan miles de especies de flora y fauna, muchas de ellas exclusivas de su territorio. Entre sus criaturas más icónicas está el capibara, el roedor más grande del mundo, que puede llegar a pesar más de 60 kilos. Y la anaconda verde, considerada la serpiente más grande del planeta, capaz de superar los 10 metros de longitud. Además, la variedad de aves es impresionante, desde la majestuosa guacamaya roja, símbolo de la región, hasta colibríes diminutos que parecen joyas vivientes. Venezuela es, en esencia, un país de contrastes. Mientras en sus ciudades principales, como Caracas, Maracaibo y Valencia, vive la mayor parte de su población, vastas zonas del territorio siguen siendo vírgenes y prácticamente inexploradas. En estos lugares remotos habitan comunidades indígenas que han conservado tradiciones milenarias y cuyos conocimientos sobre medicina natural, navegación fluvial y supervivencia son un patrimonio cultural invaluable. La riqueza natural de Venezuela es tan amplia que a lo largo de la historia ha despertado el interés de exploradores, colonizadores y aventureros de todo el mundo.
Desde la llegada de Cristóbal Colón en su tercer viaje al continente en 1498, hasta los modernos documentales que buscan retratar su increíble biodiversidad, esta tierra siempre ha sido percibida como un lugar misterioso y lleno de oportunidades. Mucho antes de la llegada de los europeos, las tierras venezolanas estaban habitadas por una amplia diversidad de pueblos originarios que habían desarrollado formas de vida profundamente conectadas con la naturaleza. Entre ellos se encontraban los caribes, conocidos por su espíritu guerrero, los pemones, guardianes de los tepuyes y sabanas del sur, los yanomamis, habitantes ancestrales de la selva amazónica, y los guayú, que poblaban la península de La Guajira, entre otros muchos grupos. Estas culturas practicaban la pesca, la caza, la agricultura de subsistencia y el comercio entre comunidades, y mantenían una relación espiritual muy fuerte con el territorio. Sus tradiciones incluían rituales y sistemas de organización social que, aunque podían parecer extraños para los europeos de la época, eran resultado de siglos de adaptación a los ecosistemas más desafiantes del planeta. Fue precisamente por los relatos de estos pueblos que surgió el término caníbal, palabra que se popularizó tras los primeros contactos europeos. Exploradores y cronistas describían a los caribes como tribus feroces, señalando que realizaban prácticas rituales con sus enemigos derrotados. Para los europeos, estos relatos eran prueba de actos salvajes, pero hoy se cree que muchas de estas costumbres eran simbólicas. Más que consumo literal de carne humana, se trataba de rituales de poder, respeto o advertencia a rivales. Estas narraciones, aunque a menudo exageradas, crearon una imagen mítica de estas tierras. Una región salvaje llena de riquezas naturales y tribus misteriosas que despertaban temor y fascinación. Entre todos los exploradores que llegaron, uno de los más importantes fue Américo Vespuccio. Durante su expedición en 1499, el navegante italiano observó aldeas construidas sobre el agua, con casas elevadas llamadas palafitos. Estas construcciones le recordaron a Venecia, su ciudad natal, y decidió llamar a este territorio Venezuela, que significa literalmente Pequeña Venecia. Este nombre, que surgió de una simple comparación, quedaría para siempre asociado a esta nación. Tras el desembarco europeo, comenzaron los asentamientos y las expediciones en busca de oro, cacao y otras riquezas naturales. Con el tiempo, Venezuela se convirtió en una pieza clave dentro del sistema colonial español, aportando recursos valiosos al imperio. Sin embargo, el verdadero potencial económico de estas tierras no se descubriría hasta siglos después, cuando la explotación petrolera transformó para siempre su destino. Hoy en día, este pasado sigue vivo no solo en su nombre, sino también en su cultura. Venezuela es un país de mezcla racial y diversidad cultural, donde conviven más de 30 lenguas indígenas junto con el español, reflejando siglos de historia y mestizaje. Esta herencia ha dado lugar a una identidad única, famosa en todo el mundo no solo por su riqueza natural, sino también por el atractivo y carisma de su gente. A lo largo del siglo XX, Venezuela se convirtió en uno de los países más ricos de América Latina gracias al petróleo. El hallazgo moderno de este recurso en 1914 marcó el inicio de una era de prosperidad que cambiaría radicalmente la economía y el estilo de vida de sus ciudadanos. Durante décadas, la exportación petrolera permitió financiar infraestructura moderna, educación gratuita y servicios públicos de calidad. Venezuela pasó de ser una colonia agrícola a convertirse en un actor clave en el mercado energético mundial, llegando a tener el nivel de vida más alto de Sudamérica durante buena parte del siglo pasado. Pero esa bonanza también trajo dependencia. La economía se volcó casi por completo al petróleo y la riqueza quedó concentrada en manos de unos pocos grupos de poder. A finales del siglo XX y principios del XXI, una combinación de malas decisiones políticas, corrupción, inestabilidad interna y factores internacionales empezó a desgastar el sistema económico. Esto desencadenó una de las crisis más profundas de la región, la hiperinflación. La inflación, que es el aumento constante de los precios, se convirtió en un fenómeno incontrolable. Los productos básicos comenzaron a subir de precio diariamente. Los billetes perdieron su valor y la moneda nacional pasó de ser símbolo de orgullo a convertirse en un papel sin poder adquisitivo.
Durante los peores años, el cambio con el dólar alcanzó cifras impensables. Lo que antes costaba unos pocos bolívares requería millones para ser comprado. Las imágenes de personas cargando bolsas llenas de billetes para adquirir pan o leche se convirtieron en una postal de la crisis. Comercios modificaban los precios varias veces al día y las familias vieron cómo sus ahorros desaparecían de un momento a otro. Ante esta situación, muchos venezolanos optaron por dolarizar sus transacciones, usar criptomonedas o incluso recurrir al trueque como medio de intercambio. El impacto social fue devastador. El transporte se encareció tanto que miles de personas comenzaron a caminar largas distancias para ir al trabajo. La educación pública enfrentó una escasez de materiales y personal, reduciendo el acceso de los jóvenes a oportunidades académicas. El sistema de salud colapsó parcialmente. Hospitales sin medicamentos, equipos dañados y médicos que emigraron en busca de mejores condiciones. A pesar de estas dificultades, la resiliencia venezolana ha sido ejemplar. Muchas familias encontraron formas creativas de sobrevivir. Algunos comenzaron negocios digitales, otros se apoyaron en remesas de familiares en el extranjero y muchos formaron redes de ayuda comunitaria para compartir alimentos y medicinas. Venezuela, con sus enormes reservas de petróleo, gas y minerales, sigue siendo uno de los países más ricos del mundo en recursos naturales. Pero su historia reciente demuestra que la abundancia no siempre se traduce en prosperidad para todos. Este contraste entre riqueza y crisis hace que el país sea tan fascinante como complejo. Venezuela no solo es reconocida mundialmente por su riqueza natural, sino también por un fenómeno cultural que ha llamado la atención del mundo entero: su obsesión por la belleza. Este país ha logrado convertirse en un referente internacional al obtener más títulos de concursos de belleza que cualquier otra nación. A lo largo de su historia, ha ganado 7 coronas de Miss Universo, 6 de Miss Mundo, 9 de Miss Internacional y 2 de Miss Tierra, sumando un total de 24 títulos internacionales. Este éxito no es casualidad. Se debe a una combinación de factores como la diversidad racial de su población, resultado de siglos de mestizaje, el cuidado estético inculcado desde temprana edad, la influencia cultural del clima tropical y una industria de modelaje altamente profesionalizada. Lo que para otros países podría parecer simplemente entretenimiento, en Venezuela se ha convertido en una especie de símbolo nacional. En distintos momentos de su historia reciente, incluso el gobierno ha promovido cursos de modelaje y procedimientos estéticos, llegando a otorgar subvenciones para cirugías como rinoplastias o aumentos de pecho. Esto se ha visto como un intento de proyectar una imagen internacional positiva del país, haciendo de la belleza un valor cultural que trasciende las pasarelas. Sin embargo, esta fascinación también ha generado controversia. Mientras millones de ciudadanos enfrentan dificultades económicas, algunas jóvenes reciben apoyo para mejorar su apariencia física, lo que refleja los contrastes sociales de una nación llena de paradojas. Venezuela es actualmente uno de los países con más cirugías estéticas per cápita del mundo, y los procedimientos de aumento de busto superan las 85.000 intervenciones anuales. En muchas familias, estos procedimientos se ven como ritos de iniciación. Es común que madres aconsejen a sus hijas someterse a cirugías estéticas como una forma de mejorar su autoestima, aumentar sus oportunidades laborales y alcanzar estándares culturales profundamente arraigados. Este fenómeno ha sido tan fuerte que algunos expertos lo describen como parte de la identidad nacional. En Venezuela, la belleza no es solo una cualidad individual, sino un patrimonio cultural. Este culto a la estética, aunque polémico, ha posicionado al país como una potencia en la industria de la moda y el modelaje. Mientras que algunos critican esta realidad, otros la celebran como parte del carácter creativo y competitivo de los venezolanos, quienes han convertido el cuidado personal en una verdadera forma de arte. Pero Venezuela es mucho más que estética y pasarelas. Sus paisajes naturales, como el Salto Ángel y los tepuyes de la Gran Sabana, son ejemplos de una belleza que trasciende cualquier estándar humano. En este país, la naturaleza y la cultura se fusionan, creando una identidad única que lo diferencia de cualquier otro lugar del mundo. Entre todas las maravillas naturales de Venezuela, el Salto Ángel es sin duda el icono más reconocido a nivel mundial.
Con sus 976 metros de caída libre, es la cascada más alta del planeta y un símbolo de la grandeza natural de Sudamérica. Sin embargo, su nombre tiene una historia mucho más curiosa de lo que muchos imaginan. A pesar de que al escucharlo pareciera tener un origen religioso, lo cierto es que no está relacionado con ángeles ni leyendas bíblicas. Su nombre se debe a Jimmy Angel, un piloto estadounidense que en la década de 1930 sobrevolaba la región en busca de oro escondido entre los tepuyes. Durante uno de sus vuelos, Jimmy avistó una impresionante caída de agua que parecía surgir de las nubes mismas. Fascinado, decidió aterrizar en la cima del Ollantaytambo, el gigantesco tepuy desde el que nace esta cascada. Pero su aterrizaje fue accidentado. El avión quedó atrapado en el barro y Jimmy, junto a su esposa y 2 compañeros, se vio obligado a descender a pie por una de las selvas más inhóspitas del planeta. Tras 11 días de lucha y supervivencia, lograron salir y contar su historia. El hallazgo de Jimmy se convirtió en leyenda y el salto fue bautizado en su honor. Para los pueblos indígenas pemones, este lugar ya tenía un nombre mucho más poético: Querepacupay Merú, que significa salto desde el lugar más profundo. Este nombre refleja la visión espiritual que las comunidades originarias han tenido siempre sobre sus paisajes sagrados, mucho antes de la llegada de exploradores extranjeros. El Salto Ángel es un destino que no resulta fácil de alcanzar. Para llegar a él, es necesario adentrarse durante días en la selva, navegar por ríos caudalosos y enfrentarse a terrenos difíciles. Sin embargo, la experiencia es única. Al contemplar la caída de agua, que se transforma en neblina antes de tocar el suelo, uno tiene la sensación de estar frente a un escenario irreal, casi mágico. Los tepuyes, como el Ollantaytambo o el famoso Monte Roraima, son otra maravilla geológica que hace de Venezuela un destino único. Estas formaciones rocosas, que parecen islas flotando en el cielo, tienen millones de años y albergan ecosistemas completamente aislados. El Monte Roraima, en particular, inspiró la novela El mundo perdido de Sir Arthur Conan Doyle, donde criaturas prehistóricas sobreviven en una meseta misteriosa. Explorar la Gran Sabana es como viajar a otro mundo. Los tepuyes emergen entre la niebla, las cascadas brotan desde alturas vertiginosas y el silencio de la selva se mezcla con el rugido de los ríos. Pocos lugares en el planeta ofrecen un espectáculo natural tan impresionante. Pero Venezuela también es hogar de fenómenos naturales únicos, como el relámpago del Catatumbo, un espectáculo meteorológico que ocurre sobre el lago de Maracaibo. Aquí tormentas eléctricas iluminan el cielo casi todas las noches del año, con miles de relámpagos que se ven desde cientos de kilómetros de distancia. Este fenómeno es tan constante que ha sido estudiado por científicos de todo el mundo y se ha convertido en parte del patrimonio cultural del país. En ningún otro lugar del planeta existe un espectáculo eléctrico tan persistente. Los habitantes de las comunidades cercanas lo consideran un faro natural que guía a pescadores y viajeros desde hace generaciones. Para los visitantes, presenciar este fenómeno es una experiencia que nunca se olvida. El cielo se ilumina sin necesidad de truenos estruendosos, creando un ambiente mágico que parece sacado de un sueño. Venezuela es un país donde la naturaleza no solo es hermosa, sino también desafiante y misteriosa. Desde las mesetas milenarias de la Gran Sabana hasta el cielo iluminado por el relámpago del Catatumbo, cada rincón ofrece un espectáculo único que revela la fuerza y diversidad del planeta. Venezuela es mucho más que un país. Es un espejo de la grandeza y los contrastes del planeta. Sus paisajes descomunales, sus selvas ancestrales, sus ríos y montañas que parecen tocar el cielo, conviven con una historia humana compleja, marcada por riqueza extrema y desafíos profundos. En este rincón del mundo, la belleza natural y cultural se entrelazan de manera única. Desde los tepuyes que han inspirado novelas legendarias hasta las comunidades indígenas que viven como hace miles de años. Desde el Salto Ángel, que desciende como un velo celestial sobre la Gran Sabana, hasta el relámpago del Catatumbo, que ilumina el cielo como si fuera un faro eterno. Este país es prueba viviente de que la naturaleza puede ser tan sublime como indomable, y que la historia de los pueblos está íntimamente ligada a la tierra que habitan. Venezuela es un lugar donde la resiliencia de su gente brilla tanto como sus paisajes,
y donde, a pesar de las dificultades, la cultura, la tradición y el orgullo nacional siguen latiendo con fuerza. Si este viaje por Venezuela te ha fascinado, es apenas una pequeña muestra del enorme universo de culturas, paisajes y misterios que nuestro planeta guarda para quienes se atreven a explorarlo.